Una serie que se llama Potestad y estamos hablando del reino espiritual, de ángeles y demonios, ¿sí? Así que voy a explicarles un poquito de esto, pero primero oremos. ¿Listo? Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, eres bueno, siempre tú nos ayudas, siempre estás a nuestro lado, Señor. Gracias por este tiempo, porque podemos reunirnos para recibir tu palabra, Señor, y tener dirección, tener luz en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú abres nuestro corazón, Señor, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y que llegue a lo profundo de nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mundo físico que nosotros vemos está regido por el mundo espiritual, ¿sí? Nosotros podemos sentir a Dios. ¿Cuántos han sentido a Dios? Sí, ¿verdad? A veces es como una electricidad, a veces es como una paz, a veces es como un escalofrío. De diferentes formas podemos sentir a Dios. ¿Y cuántos han sentido al diablo? Sí, ¿verdad? Pesadillas, presencias, que alguien te suspira en la nuca y no hay nadie, y se te hace la piel de gallina. Sí, el diablo también es real, y sus demonios también son reales. Pero más grande que el diablo y más poderoso es Dios. Satanás no es un rival para Dios. Satanás es un instrumento de Dios. ¿Sabías eso? Porque cuando en la Biblia Job, que era un hombre de Dios, fue puesto a prueba, Satanás le pidió permiso a Dios para atentar sobre Job. Y Dios le dijo, pero no le vas a quitar la vida. Dios le dio permiso al diablo, ¿sí? Entonces el diablo no hace nada sin que Dios se lo permita. Y cuando Dios permite que el diablo actúe en nuestras vidas, cuando tenemos puertas abiertas al diablo. ¿Qué son puertas abiertas? Pues pecado, ciertos pactos que hicimos con alguien de sangre, con una manillita, con alguna cosa. ¿Sabes que una puerta a lo espiritual también son las películas de terror? Entonces personas que a veces ven películas de terror mucho tienen una puerta abierta ahí al diablo. Y el diablo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, pero más grande que el diablo es Dios. Y eso es cierto, o sea, no hay que dudarlo. Dios es más grande que el diablo. No es ni rival, ni siquiera le asusta a Dios el diablo. Está todo bajo control. A quien nos asusta es a nosotros, porque a veces andamos en pecado, andamos flojos, andamos medios tibios, andamos medios jugando con Dios. Y ahí es cuando deberíamos tener miedo, ¿cierto? Pero, si somos hijos de Dios, nada nos puede dañar ni destruir. Así como a Job Dios le permitió que pase por estas pruebas difíciles, Dios muchas veces permite que el diablo meta sus manos en nuestras vidas, porque a veces es la única forma en que oremos, ¿o no? Ay, pesadilla, Diosito, ayúdame, Señor, ayúdame. Ay, y cuando pasa algo es como que ahí sí nos acercamos a Dios, ¿o no? Entonces es un instrumento muy útil, ¿no? Pero ¿cuántos no quieren que el diablo se les presente? Entonces necesitamos buscar más de Dios, necesitamos estar firmes con Dios y necesitamos cerrar todas las puertas al pecado, ¿sí? Todas las puertas al pecado. No debemos permitir el pecado en nuestras vidas. Los que somos hijos de Dios ya no practicamos el pecado. Es cierto que a veces se nos chispotea porque somos humanos, como el chavo, pero ya no permanecemos en el pecado, ya no nos gusta el pecado, sino que ahora, como somos hijos de Dios, queremos hacer las cosas de Dios. ¿Cuántos quieren hacer las cosas de Dios? Pero aún no pueden. Porque estamos en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso de poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a ver esto a través de las tentaciones que Jesús enfrentó. Vamos a dividir esta serie en 3 partes más. La primera, la segunda y la tercera tentación. Hoy vamos a ver la primera tentación, ¿sí? Entonces, la primera tentación la encontramos en Lucas capítulo 4. Vamos a irnos a Lucas 4 y vamos a leer el contexto desde el verso 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces dice la palabra, Jesús fue bautizado y dice que públicamente el Espíritu Santo lo llenó. Jesús ya tenía el Espíritu Santo, pero públicamente vino una paloma y posó sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Después de esto,
el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Le impulsa a que se vaya al desierto. Y en el desierto pasó 40 días sin comer. Y durante estos 40 días, el diablo empezó a tentarle. ¿Cuántos si no comen tienen mal genio? Y el diablo les tenta, ¿verdad? Grita, enójate, reclama. Por eso hay que comer. Pero bueno, Jesús estaba ayunando. Obviamente, su carne tal vez estaba muy desgastada. Pero como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, no permitió que el hambre le haga pecar. ¿Sabes qué? Para que nosotros no caigamos en tentación y no caigamos en pecado, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cuando le pedimos, Espíritu Santo, lléname, así de simple. Pedid y se os dará. Cuando yo todos los días le pido, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu poder, lléname de tu autoridad, lléname de tu amor, el Espíritu Santo nos empieza a llenar, de manera que cuando se presente la tentación, no vamos a caer porque estamos llenos de Dios. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene la primera tentación, dice que él tuvo hambre. Entonces, la primera tentación, el verso 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y ahí está la tentación del diablo. Nosotros, como no tenemos poderes, no podemos convertir la piedra en pan, ¿verdad? No sería ninguna tentación para nosotros porque no podemos hacerlo. Pero Jesús sí. Entonces, la primera cosa que el diablo le dice es que si tú dices que eres el Hijo de Dios. Y esto es como que atentó su identidad, ¿cierto? Muchas veces el diablo quiere atentar tu identidad y hacerte creer que no eres hijo de Dios, que Dios no te ama, que Dios no te escucha, que Dios no está contigo. Y el diablo te dice que estás mintiendo todo el tiempo. ¿Cómo Dios te va a escuchar a ti, mentiroso? O es que tú estás pecando todo el tiempo. ¿Cómo se te ocurre orar a Dios? Y uno dice, ay, sí, capaz es cierto. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y a los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, aunque te equivoques, porque todos los hijos se equivocan, ¿cierto? Sigues siendo hijo de Dios. Yo me he equivocado muchas veces y mi papá no me ha quitado el apellido López, porque sigo siendo su hija. Y aunque tú te equivoques muchas veces, Dios no ha dejado de ser tu padre. Y algo que tú tienes que decirle al diablo, o mejor al diablo no, a ti mismo, cuando el diablo venga con esa mentira, di, yo soy hijo de Dios. Di, Dios me ama, aunque soy un desastre. ¿Amén o no amén? Porque cuando más desastre hacemos es cuando menos amados nos sentimos. Cuando más miserables nos sentimos, ¿verdad? Cuando más lejos de Dios nos sentimos. Y el diablo viene a arruinarlos todavía más. Sí, Dios está bravo contigo, pecador. No eres digno de ser su hijo. Y ahí es cuando tú tienes que decir, no, a pesar de que yo soy un desastre, Dios me ama. Yo soy su hija, yo soy su hijo. Amén. Di conmigo, aunque soy un desastre, Dios me ama. Sí. Siempre empieza tus oraciones a Dios diciéndole gracias por amarme tanto. Porque de verdad Dios nos ama mucho. Nos tiene mucha paciencia. Amén. Entonces, la primera cosa es que no permitas que el diablo te haga dudar de tu identidad como hija, como hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Quiero leerles aquí en Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Somos hijos de Dios porque tenemos fe en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, como hijos sí fallamos. En Proverbios 24:16 dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Cuando nosotros caminamos con Jesús, no siempre la vida es fácil, ¿sí? Y nosotros nos vamos a equivocar. ¿Cuántos se enojaron con alguien esta semana? ¿O anduvieron chismoseando por ahí? ¿O anduvieron haciendo algo que no debían con sus manos? Necesitamos entender que aunque nuestro corazón ya es de Cristo, nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Le encanta el pecado. Entonces, mientras más oramos y le buscamos al Señor, Él nos santifica. Y en el proceso vamos a caer, vamos a fallar. Pero dice que cuando los justos caen, se vuelven a levantar. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, te caracterizas por volverte a levantar. Levántate.
Cuando caigas, levántate, ¿sí? Si fallaste, pide perdón y levántate. Y sigue adelante porque el Señor está contigo. No te quedes ahí derribado. Deja que el Señor te levante a través de rendir tu corazón a Dios. ¿Cuántas veces necesitas ir al cuarto, cerrarte con seguro, arrodillarte y decirle, Señor, otra vez volví a pecar, perdóname? Yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me restaures. Y el Señor lo hace, porque Él ha puesto fe en nuestro corazón y es a través de la fe que Él nos levanta. Amén. La segunda cosa que el diablo le dice a Jesús es, convierte esta piedra en pan. Jesús tenía el poder para convertir esa piedra en pan, y ha de haber sido una piedra bien grande, porque el hambre que tenía Jesús ha de haber sido bien grande. Ha de haber sido una piedra con bordes de barro que parecía chocolate, o sea, con chocolate Jesús. Y Jesús ni siquiera conversó con el diablo. Pues remontémonos a Génesis 3, cuando Satanás le tenta a Eva. Sí, le dice, Eva, con que Dios les dijo que de ningún árbol pueden comer. Y la Eva empieza a hablar con el diablo. ¿Ve? ¿Que eres loco? No. Dios nos dijo que de todos los árboles, menos de este, diablo. Y el diablo, ¿serio? Es que Dios sabe que si tú comes de este árbol, vas a ser igual a Él. ¿Cómo así? Dijo la Eva. Sí, vas a tener conocimiento del bien y del mal. Vas a saber, vas a ser como Dios, vas a saber todo. Y le dijo, no te creo. ¿Y será que Dios no quiere que seamos como Él? Sí, Dios es malo, empezó a decir él. Y la Eva empezó a hablar con el diablo. Primer error, hablar con el diablo. Dale importancia, ¿sí o qué? ¿Cuántos se han puesto a hablar con el diablo? Tú crees, pero si me voy allá a ese barrio, justo ese poste está, sí, ahí puedo ir. ¿Sí o qué, diablo? Y le digo, sí, eres muy inteligente, anda. El diablo nos pone una idea, una tentación ahí en la mente y uno dice, ¿será? Pero yo ya voy a la cena. No importa, Dios te perdona. 7 veces te puedes equivocar, el Señor te perdona. ¿Será, diablo? Entonces hay conversar con el diablo. Un besito nomás lo voy a dar. No, nadie se va a dar cuenta. No, pero dentro de ti tú dices, no, es que es casada. No importa, el diablo dice, no importa, ya todo el mundo hace eso. No importa. Ya. Y ahí estás hablando. Primer error, hablar con el diablo. Debes dejar de hablar con el diablo. Amén. Y si vas a hablar con el diablo, tiene que ser para decirle lo que Dios dice. Mira, le dijo, Jesús no le regresó ni a ver, creo, al diablo. ¿Sí? El diablo está, Jesús, convierte las piedras en pan. Y Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, escrito está. Ni siquiera le dijo diablo, ni siquiera se molestó en regresarle a ver, dijo, escrito está. ¿Sí o qué? Así uno tiene que ser, ¿o no? ¿Amén o no? No solo de pan vivirá el hombre, le dijo. Y a veces nosotros conversamos a veces ni siquiera es el diablo, somos nosotros mismos. ¿Qué te parece, Sari, si hacemos esto? Y tú te respondes, sí, me parece muy bien, soy muy inteligente. Y a veces no hablamos ni con el diablo, sino que nosotros mismos planificamos el pecado. Y yo quiero orar por ti, para que el Señor te alerte, para que arruine tus planes. Y el Señor te va a decir, deja de planificar el pecado. No converses con el diablo, no maquines el mal. Una discípula me decía, Sari, yo tenía unas ganas de besarle a él, a su casi algo. Y nunca saqué ese pensamiento de mi mente, nunca. Y al final nos fuimos en un taxi juntos y nos terminamos muchando duro y feo. Y luego nos pusieron, la mamá de esta persona le puso en disciplina. O sea, ni siquiera fue la mamá le disciplinó. Y cuando ella venía a hablar conmigo me decía, es que yo ya tenía maquinando esto desde hace tiempos. Entonces ella estaba como que conversando y planificando ese beso prohibido. Y a veces así somos. ¿A qué necesidades se refiere esta tentación? A las necesidades carnales y físicas. Jesús tenía hambre, sí. Y él tenía el poder de convertir la piedra en pan, sí. Pero si él hacía eso, él iba a actuar de una manera egoísta y le iba a dar lugar al diablo. Entonces Jesús dijo no. Y ¿sabes qué? En nuestras vidas no podemos convertir las piedras en pan, pero sí podemos tratar de suplir nuestras necesidades carnales. ¿Sí? Quiero que me acompañes acá a Gálatas. No, a Colosenses 3:5. Dice,
Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidades que van en contra de la palabra de Dios, como tú eres una persona soltera, no casada, y tienes ganas de tener relaciones sexuales, eso es un deseo. Sí, Dios lo puso allí porque Él nos hizo seres sexuales, pero en ese momento soltero, sin pareja, no es el momento de consumar ese deseo. Ese deseo, si tú no lo entregas al Señor, no lo rindes, te va a llevar a fornicar, a masturbarte, a ver pornografía, y eso es un pecado contra tu propio cuerpo y contra Dios. Entonces, el deseo sexual es algo santo que Dios puso en nosotros. Pero de acuerdo a la temporada que tú estás viviendo, si tú eres soltero, no estás casado y consumas tu deseo sexual, tú estás yendo en contra de la palabra de Dios. Y eso va a traer maldición a tu vida, ¿sí? Espiritual, física, emocional. Va a venir maldición sobre tu vida, va a venir... Josué siempre dice que la intimidad sexual es como una transmisión de Bluetooth a banda ancha de demonios. Los demonios de la otra persona y los tuyos se pegan y se hace un chocolate, un champú. Y eso trae maldición. ¿Por qué muchas personas no pueden olvidarse de sus exes? Porque hay un vínculo espiritual que se forma a causa de la relación sexual. Entonces Dios creó el matrimonio, el sexo para el matrimonio, porque en el matrimonio hay el pacto de cuidarse mutuamente, de protegerse, de serse leales, de respetarse y de ser fieles. Y algo tan sagrado como la intimidad sexual solo puede ser lleno de felicidad, de satisfacción dentro del matrimonio. Para algunos esto es como algo retro, ay, no están a la moda, pero no es así. No es así porque en las estadísticas de personas que han tenido una vida sexual muy activa, llegan al matrimonio, es un muy grande problema, porque no hay satisfacción, porque no está satisfecho o hay muchas cosas con que comparar. Entonces el Señor quiere arruinarnos el dolor y el sufrimiento de matrimonios fallados antes de casarnos. Entonces cuando Él dice que huyamos de la inmoralidad sexual, es porque son deseos carnales que pueden destruir nuestra vida. Dice que este pecado es contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo. Y eso puede traer muchas consecuencias dolorosas a la vida de las personas. Tú puede que ya hayas pasado por situaciones así y lo sabes. Y el Señor quiere santificarte. En Él no hay condenación. Él no te condena y no te dice, ay, pecador, arrepiente. No, el Señor quiere tu bienestar, ¿sí? Por eso el Señor nos pone lo bueno y lo malo delante y nos dice, escoge. Si escoges lo bueno, que es la santidad, la pureza, tú vas a ser bendecido. Pero si escoges lo malo, las consecuencias te van a alcanzar. Entonces necesitamos entender que hay deseos dentro de nosotros que necesitamos rendirle al Señor y que Dios es suficiente. Jesús le dijo al diablo, que el hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto quiere decir que Dios es suficiente. En el área física, emocional, sexual, Dios es suficiente. Y si es posible vivir puro y casto hasta el matrimonio, si es posible. Cuando tú le entregas al Señor tus pasiones, le entregas al Señor tus deseos. Por ejemplo, la fidelidad no es algo que está de moda hoy. Las personas son muy infieles en muchos aspectos. Y esto es algo que destruye la sociedad. ¿Por qué hay tanta violencia en las calles? Por matrimonios deshechos, por circunstancias difíciles que los hijos tuvieron que vivir a causa de la infidelidad. Entonces el Señor nos dice que necesitamos rendir nuestros deseos al Señor. ¿Sí o qué? Hay deseos que a veces parece que nos van a superar. No sé cuántas veces tú has tratado de contenerte en algo, ¿sí? De no hacer algo y parece que no lo vas a lograr. Parece que eso, hasta que no lo hagas, no te sientes bien, hasta fiebre te da. No sé si les ha pasado, que quieren hacer algo. Es como que todo el tiempo están deseándolo, deseándolo, deseándolo. Y cuando tú luchas en tus fuerzas y estás como que conteniéndote con tu propia fuerza de voluntad, siempre terminas cayendo. Por eso Colosenses dice, hagan morir las cosas. Y la única manera de tener victoria es cuando nosotros nos rendimos al Señor.
Hay personas que a mí me dicen, no nos hemos acostado con él, son novios. Y les pregunto, no nos hemos acostado. No, ya llevan, no nos hemos acostado. Bueno, bacán. Pero sabes que a mí me puedes mentir un montón. Pero yo ya tuve novio. Y yo ya estuve calenturienta. Yo ya les he contado. Ustedes ya saben mi vida. Y yo que le busco mucho al Señor, no digo que ustedes no le busquen, pero yo sé lo difícil que es enfrentar la tentación. Sé lo difícil que es enfrentar. Y también sé que Dios es suficiente. Que Él nos da victoria. Que cuando uno le clama y le rinde al Señor sus deseos sexuales, Él te da dominio propio y Él te da libertad. Y puedes vivir en santidad y en pureza sexual cada día de tu vida. Entonces, no es con nosotros el asunto, es con Dios. Porque las personas nos podemos engañar y está bien, a la final, ¿qué nos importa? Pero a Dios sí le importa. Y con Él necesitamos ser honestos para que nos dé libertad. Para no traer maldición a futuro matrimonio, a futuros hijos. Porque un día como ustedes yo dije, nunca me he de casar, eso no es para mí. Y ve, ya está, una hija tengo. Y necesitamos ser fieles por nuestro futuro. Amén. Tus futuros hijos te van a agradecer que tú hoy seas libre de la pornografía, que hoy seas libre de la inmoralidad sexual, porque vas a llevar bendición a tus generaciones. Entonces, el diablo está tentándonos en aquellas áreas físicas donde nosotros fácilmente hemos caído en el pasado. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, no nos daba ni cargo de conciencia hacerlo mal. Hablábamos mal de alguien, se fregó. Le hacíamos daño a alguien, le robábamos a alguien, no le dábamos el vuelto, a la final. Pero ahora en Cristo Jesús, Él nos santifica. Y Él ha puesto esa conciencia activa en nuestras vidas y ya no sentimos mal cuando se sienten mal cuando pecan. Ya uno ya se siente mal, ¿cierto? Pero el Señor no quiere que vivas sintiéndote mal. El Señor quiere darte victoria para que te sientas bien. Amén. Entonces, si tú te estás sintiendo mal por algo, necesitas ponerlo en oración. Amén. Ora, sé muy sincero con Dios. Dile, Diosito, tú sabes. Y cuéntale tus luchas. Y luego dile, te entrego. Haz morir las cosas terrenales, carnales que hay dentro de ti. Las pasiones bajas. ¿Cuáles son las pasiones bajas? El orgullo, la arrogancia, el no querer pedir perdón, el siempre justificarte, el victimizarse. Esas son las pasiones bajas. El orgullo es una pasión muy baja, te hace sentirte muy arriba, pero en realidad te destruye, ¿sí? Hagan morir las pasiones bajas, hagan morir la impureza, todos los pensamientos inmorales. Toda nuestra mente a veces se vuelve muy impura. Necesitamos hacer morir esos malos pensamientos. Amén. ¿Cómo los hacemos morir? De rodillas en tu habitación, diciéndole, Señor, te entrego, te entrego, te entrego. Y suelta, y suelta, y suelta, y entrégale al Señor. Amén. Dice Romanos 13:14, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No se permitan pensar, ahí estamos hablando con el diablo, en complacer los malos deseos. Me voy a vengar de esa sinvergüenza. ¿Cómo se va a atrever a hablar eso de mí todavía? Dice que no busca complacer los malos deseos, sino que se viste de la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vestimos de la presencia del Señor Jesucristo? Cuando le pedimos, cuando oramos, cuando le decimos, Espíritu Santo, lléname de ti, ayúdame, dame paz, dame dominio propio. Si tú siempre estás orando, siempre vas a tener victoria. Si oras, siempre vas a tener victoria, porque Dios siempre responde a nuestras oraciones. Ponte a pensar, las veces que no oraste son las veces que caíste, ¿o no? Pero cuando tú oras y oras y oras y oras, el Señor te ayuda. Te ayuda. Amén. Y la tercera cosa que podemos aprender de esta, la primera era, si eres el Hijo de Dios, identidad. El diablo siempre quiere atacar nuestra identidad. La segunda es, convierte estas piedras en pan. Siempre quiere que satisfagamos nuestros deseos carnales, egoístas, mediocres, ¿sí? Y Jesús dice, Dios es suficiente. El hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que Jesús nos enseña en esta tentación es que Dios es suficiente. Jesucristo basta. ¿Cuántos han cantado esa oración? Jesucristo basta, ¿sí? No me acuerdo cómo es, pero Jesucristo es suficiente. ¿Amén? Aprende esa canción para que digas Jesucristo basta. Cuando estés ahí calenturiento, cuando estés ahí chismoseando, ¿sí? Necesitas
adorar a Jesús, necesitas depender de Él. Mira lo que dice Dios en su palabra en Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la serie de Halloween? No, mentira, la serie de espíritus del diablo que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, el diablo tiene derecho de poner a un demonio en nuestras vidas para atormentarnos. Si yo camino en impureza e inmoralidad sexual, hay un espíritu de lujuria que está a mi alrededor. Este espíritu de lujuria siempre me va a seducir y me va a hablar. Dale, tú eres hombre, son tus hormonas, dale, tú eres una princesa, necesitas ser amada. Esta lujuria siempre va a hablarte. Y por eso es que a veces tú sientes que no puedes. Entonces, si hay pecado de inmoralidad, lo primero es arrepentirse, pedirle perdón al Señor, y lo segundo es derribar al diablo. Espíritu de lujuria, yo te ato, te reprendo y te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Si tú lo dices con fe, eso va a pasar. Y se te eriza la piel. Y dice, se fue. Porque el diablo se va a ir ante el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú no eres libre de algo, de ese vicio, de ese pecado, es porque hay un demonio a tu alrededor. No te puede poseer porque Jesús vive en ti. Si Jesús vive en ti, el diablo no puede estar dentro de ti, pero puede estar alrededor diciendo, peca, 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 peca. La ansiedad es un espíritu, ¿sí? Es un demonio, ¿sí? Entonces, si tú estás luchando mucho en un área de tu vida en la que no puedes ser libre, tal vez necesitas empezar a hacer guerra espiritual. Es un demonio que te está atacando. Eso de que nos da sueño en el culto es un espíritu de sueño, ¿sí? Entonces, si algo es muy difícil para ti, tú necesitas reprender al diablo y echarlo fuera. ¿Cómo? A través del nombre de Jesús, pero también a través de la palabra de Dios. ¿Cómo votó Jesús al diablo? Escrito está. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos el nombre de Jesús en nuestras vidas, ahora necesitamos saber la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra con respecto a la circunstancia que estás viviendo? Googléalo. Porque algunos no leen la Biblia, entonces les toca googlear. Versículos que hablen de vencer la ansiedad. Y ahí les va a salir. Apréndanselos. Y luego oren con esos versículos. Amén. Porque yo a ninguno de ustedes los veo, los citas aquí y nadie está en el celular. Así que, entonces, googleen. Lean más la Biblia, muchachos. Conversando con una persona llegábamos a la conclusión de que la gente no lee la Biblia. No ora. Por eso en decisiones tan sencillas, tan simples, metemos la pata. Como decía Lazari en las ofrendas, hacer un avance, porque es lo primero que se me ocurrió. ¿Ya oraste? La gente no ora, hace y luego ora. Entonces necesitamos orar y leer la Biblia y reprender al diablo. Si tú siempre estás con las deudas ajustado, es un demonio de escasez tal vez. Y necesitas reprender al diablo. Y la Biblia dice, no tengas miedo, dice Dios. ¿Sí? No, uy, el diablo, uy, diablo. No, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ahí era su lugar de decir, amén. Porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Tú no estás solo. Si por andar viendo películas de terror tienes pesadillas y el diablo está debajo de la cama, tienes que empezar a orar. Primero, para pedirle perdón a Dios por abrir ese portal demoníaco ahí. Y segundo, para reprender al diablo de tu vida. ¿Amén o no amén? No puede ser que tú vivas con miedo a dormir, porque Freddy Krueger te espera en las pesadillas. No puede ser. Necesitas convertirte al Señor aún en tus sueños, ¿amén? Y la última cosa que quiero compartirles para terminar, y les voy a pedir que se pongan de pie, en Hebreos 4. El verso 14 al 16. Me gusta esto porque Jesús no tenía pecado y el diablo no tenía de dónde atacarle, no tenía de dónde internamente atacarle. Entonces le ataca de algo externo, de algo tan banal podría ser como comer, ¿no? Que a la final nosotros lo necesitamos siempre.
Y Jesús fue no solamente como estas 3 tentaciones, los 40 días que estuvo en el desierto, Él estuvo siendo tentado todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, estas citas que vamos a leer habla de un Jesús que nos entiende, de un Jesús que sabe lo difícil que es para ti ser santo. Entonces dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesús, que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Jesús comprende nuestras debilidades, ¿sí? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Solo Jesús nos puede dar victoria porque Él nunca pecó. Pero Él no es alejado, Él no está lejos de nuestras debilidades, Él nos entiende. Y por eso Él nos puede hacer libres. Y por eso Él nos puede ayudar. Entonces, cuando tú en humildad levantas tus manos y le dices, Señor, me rindo, Él va a obrar en tu vida. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Él nos va a ayudar cuando más lo necesitemos. Si tú quieres ser libre, ríndete a Dios. Ríndete en serio. No va a ser fácil, pero el Señor te comprende. Y Él te va a ayudar cuando más lo necesites. Cuando más lo necesites. Amén. A veces ni cuenta te vas a dar que lo necesitas, pero si tú has orado, Él va a estar obrando. Ora siempre. Amén. ¿Cómo oras? Con tus palabras, así como tú eres. Oye, Señor, mira, así soy yo. Como tú eres. No necesitas ser el educado. Eso sí, siempre con respeto. Él no es el flaco de arriba. Él es nuestro Dios todopoderoso. Amén.